presencia en estudios de Roberto Vega, un experimentado liquidador. Digo experimentado porque lo conozco de hace tiempo, pero le vamos a preguntar a Roberto, bueno, ¿desde cuándo sos liquidador y por qué se te ocurrió arrancar por esa actividad? Bueno, un poco sí, nos conocemos de hace años y yo, cuando me preguntan cuánto hace que me dedico a esto, trato de minimizar la cuestión porque denota bien la edad, y realmente lo que tengo son años encima y una experiencia a través de esos años en la investigación de los siniestros. Me dediqué comercialmente a esta actividad hace fácil 40 años atrás, después de mi paso por filas policiales con una jerarquía subalterna. Bueno, y desde entonces me dedico a la actividad para distintas compañías de seguro, como ustedes saben, y con resultados que alguna vez son acertados, y en este caso, por el cual me convocan, un premio que no sé si, como merece Canausto también, me tocó recibirlo por parte de IATI. Contabas tus antecedentes del paso policial, y también conocemos otros casos como el amigo Sarfati. Digo, tienen especial devoción por el tema de investigación y generalmente son de los que más encuentran casos de fraude. Sí, no creo. Mira que últimamente hay muchos que no tienen digamos, un inicio en la investigación, pero sí que se apasionan por la materia y tienen el mismo nivel. El caso que vos nombrás, bueno, él es, sí, una carrera que llegó a comisario mayor, tuvo un trágico enfrentamiento y demás, pero bueno, realmente ese inicio te marca y te vuelca cuando vos iniciás la actividad comercial a desarrollar algo semejante o para lo que estás medianamente capacitado. Para todos los que no sepan lo que es IATI, es la Asociación Internacional de Investigadores de Robo de Autos, por sus siglas en inglés. Se formó en 1952 y está conformada por más de 3.600 miembros que representan a 62 países. Y acerca del premio al investigador de seguros del año, este premio fue creado en 2014 con el fin de reconocer y honrar a los profesionales de seguros, individuales o grupales, por su destacada contribución en el área de investigación de robo de vehículos o investigación de fraude de seguros. Así que estamos en presencia del primer ganador argentino de esta última premiación, con un caso que se llama La trama de los semirremolques y acoplados, y le vamos a preguntar a Roberto que nos cuente acerca de qué pasó con este caso y cómo se investigó el caso y cuál fue la conclusión del mismo. Bien, bueno, como te comenté en alguna charla anterior, los semirremolques y acoplados se fabrican con autorización, obviamente, del Ministerio de Industria y Comercio, y con las mismas, digamos, formalidades que los automotores de alta gama o que se comercializan en el país. Obviamente el fabricante no tiene la misma infraestructura. Los acoplados y semirremolques es una fabricación artesanal, no en serie. Entonces, eso hace que no haya una cadena de producción que resulta quizás más confiable, ¿no es cierto? Uh-huh. Acá es una mano de obra artesanal. Obviamente el valor que tienen estos semirremolques y acoplados excede en muchos casos holgadamente el valor de un automóvil de alta gama. Uh-huh. ¿Qué pasa con estos semirremolques? En mi opinión, falla el contralor, porque si bien como los fabricantes comunican a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor el listado de unidades fabricadas mensualmente, que ni se asemejan a la cantidad de automóviles, ¿no es cierto? Pero queda igual que el presidente de la Ford Motor Argentina, es el dueño de esa fábrica el que extiende un certificado de fabricación y un formulario 01 para la inscripción.
Y la factura y la factura de con venta. eso estarías en condición de poder ir al registro automotor y decir, vengo a Ni asegurar más ni este menos. semirremolque. Ni más ni menos. El O sea, problema- como los 0 kilómetros no hay verificación previa. Que debe ser lo que ocurre todos los días. El asunto es cuando algún fabricante inescrupuloso dice, che, espera, si yo soy el dueño de la maquinita esta, ¿qué pasa si hago 2 certificados, 2 facturas, 2 formularios y lo vendo de esa manera? Y es así. Realmente no puedo generalizarlo, ¿no es cierto? No. De hecho, hay afamadas marcas Que seguramente no hacen esto, pero... Por supuesto, pero en algunos casos, y en los que me tocó investigar, que también investigaron otros colegas y damnificaron a compañías de seguros. Lo que no se comprende a veces por qué no se denuncian, ¿no?, estos hechos, y terminan de pronto algunos en un reclamo extrajudicial, ¿no?, que parece incongruente. ¿Cómo es la operatoria? ¿Alguien pone en práctica esto? El vehículo finalmente se asegura se inscribe ante el registro de la propiedad automotor. ¿Y cómo sigue? Bueno, ¿O cómo siguió en este caso? el fraude, la temática es así. Por lo general, en los fraudes, al menos en las maniobras que yo he intervenido, lo que comprobé es que había emisiones de facturas correlativas, o sea, 2 facturas al mismo cliente, no en todos los casos, pero que las numeraciones de codificaciones de chasis eran correlativas también, y que se aseguran a través de un certificado de no rodamiento, que son como se adquieren las unidades de 0 kilómetros, y se aseguran también así. Sí. Bueno, eso hace que habiendo dos juegos de documentación y físicamente una sola unidad, se facilite enormemente esa maniobra, ¿no es cierto? Porque está sustancialmente la documentación que acredita la posesión de un vehículo inexistente. O sea, el fraudulento ingresa al registro automotor, se hace la documentación de un vehículo que no existe, y obviamente lo que sigue a eso paga la patente, o sea, lo pone desde los papeles como existente y en uso. Por supuesto. ¿Y después qué ocurre? Bueno, después viene el siniestro. El cual de los 2 vehículos es el siniestrado? Precisamente el ficticio. Esa es la maniobra. Como decís, en el trabajo, por lo general, ese siniestro aparece relativamente rápido por la avidez de cobrar. No esperan hasta el mes. O no gastar, incluso. Bueno, ¿no? Dicen que el delito no es perfecto. Siempre hay alguna de esos, no sé, falencias, ¿no? Según el punto de vista, que favorecen a la investigación. Sí. Cuando vos tenés la experiencia, bueno, sabes, a ver, ¿cómo vas a buscar el semirremolque? Porque no te lo entregan en la concesionaria. Por lo general, estas fábricas tienen instalaciones, algunas dentro del ámbito de la capital federal y muchas en el interior. Entonces, ahí vos vas a buscar el vehículo, por lo general lo tenés que traer con la patente. Entonces, primero tenés que tramitar la inscripción de la unidad en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, después ir a buscar el semirremolque. No tiene tracción propia, sino que hay que ir con un camión tractor. Y la patente, y además hay que poner la rueda, ¿no? Y hay que poner la rueda. Entonces, las preguntas es: ¿dónde compraste las ruedas? ¿Cómo las llevaste? ¿Cómo lo llevaste de acá a acá sin patente? ¿Cómo claro. pasaste tantos controles policiales o de gendarmería sin nada? Los colegas que han intervenido en este tipo de casos seguramente tienen el mismo modus operandi que pude detectar yo. La rapidez entre la fecha en que se compra y la fecha en que se denuncia el robo también responde a que el liquidador investiga, bueno, decime para qué cargas, para qué transportes has usado esta unidad. Entonces necesitan que sea rápido, porque si no tiene que cada vez acreditar más movimiento, ¿no? Con el vehículo. Exactamente. Claro, sí, no son grandes empresas de transportes. Yo, los que al menos me tocó intervenir, eran transportistas de poca envergadura, ¿no es cierto? Y de alguna forma eso hace que se facilite la investigación. ¿Te tocó de que sean individuos o que ya ves que hay una organización detrás, que es el individuo, la madre, el cuñado, el hermano, no sé, otra gente llegada para ser fraudulentos en muchos casos? La asociación ilícita la conforman 3 o más personas, y por lo general hacen falta esas 3 personas. El fabricante,
el intermediario y el asegurado y comprador o comprador, ¿no es cierto? ¿Qué necesita un liquidador para avanzar en una investigación como esta? La orden de la compañía, pero también el apoyo de la compañía, ¿en qué niveles? ¿En solamente administrativo o también luego a nivel penal? Bueno, el apoyo de la compañía es indispensable porque actuamos los liquidadores de siniestros designados, atendiendo una designación, ¿no es cierto? Estamos inscritos en la Superintendencia de Seguros, con lo cual se nos habilita para la tarea, pero actuando por designación, aunque también lo podemos hacer por parte de los asegurados, ¿eh? En algunos casos, eso lo saben los productores. La compañía nos tiene que dar ese apoyo inicial de poder requerir información complementaria, constancias documentales que nos permiten una lectura inicial y después realizar las diligencias de campo pertinentes, ¿no? En la práctica, vos a esta altura, con 40 años, ¿te das cuenta rápidamente cuando te designan un caso si estás frente a un caso real o rápidamente te da indicios de que estás frente a un fraude? Mira, los indicios son... en las mismas compañías de seguros tienen indicadores de fraudes que son los que motivan la derivación del siniestro. No todos los siniestros se verifican, porque en realidad la tarea nuestra, más que investigación, es una verificación. Claro. La investigación es policial, ¿no? Cuando vos radicás la denuncia de un hecho ilícito, es la justicia la que debe intervenir. Lo nuestro es mucho más humilde, porque requerimos a la herramienta que la misma ley de seguro faculta, ¿no es cierto?, para poder requerir esa información complementaria y documentación, y de esa forma avanzar en la interpretación, en el análisis, para después disponer las constataciones pertinentes. ¿Cómo ves la función del productor asesor de seguros en el universo de casos que te ha tocado? ¿El productor es colaborativo o cuando un productor no es muy colaborativo indica que tal vez hay una nube ahí que él no se quiere meter y te lo deja vos junto al cliente? Yo creo, mira, realmente, y por mi propia experiencia, el productor de seguros, productor asesor de seguros, como así se llaman, es colaborativo por lo general. Obviamente a veces hay broker, organizaciones que no, uno recurre al productor a través de ellas y a veces el diálogo no es tan directo, pero cuando conversás con ellos te das cuenta de que el cliente se lo recomendaron y dentro de su actividad. Premio, lo que queremos saber es cómo terminó el caso, o sea, cómo terminó ante la justicia. ¿Se prosperó una demanda penal o simplemente se llevó al desistimiento y se archivó? Mira, la mayoría fueron desistidos. Después ha habido algunos casos que es sorprendente que se hayan demandado y que todavía estén en la esfera civil y comercial, y también los hay en la esfera penal. Bueno, Roberto Vega estuvo con nosotros en Tiempo de Seguros. Te iba a dejar una última ahí, la del estribo. Nosotros podemos tener sensaciones y muchas veces en las redes creo que nos manejamos por sensaciones, pero vos tenés el caso concreto. ¿Cuál es la sensación tuya respecto a si hay efectivamente o ha habido un crecimiento de hechos de fraude a partir de la pandemia, a partir de riesgos que no se inspeccionaban y tanta virtualidad? ¿Vos viste un incremento en temas de fraude o intentos de fraude o no? Sí, Fernando, yo creo que ha habido un incremento, no sé si tan exponencial, ¿no?, pero que ha habido un incremento. En realidad, yo desde que me inicié en la investigación de los siniestros o tentativa de fraude de esa compañía de seguros, eran muy esporádicos y era más que nada el defraudador circunstancial, o sea, tuvo un incendio en el coche, chocó y que realmente la gente que necesita ese bien tan preciado, ¿no es cierto?, como es un automóvil, y era mucho más simple arribar a un entendimiento que razonen y se desista la maniobra. Desde que estoy trabajando en esto siempre se fue incrementando, siempre, lamentablemente, ¿eh?
Bueno, ahora sí entonces, Roberto Vega, te agradecemos por haber estado hoy participando de nuestra emisión. Obviamente te invitamos hasta que te quedes al final. Vamos a ver si algún colega por alguna de las tantas redes que estamos saliendo nos hace llegar algún comentario o su visión, ¿no?, de lo que está viendo en materia de fraude. 11:29, le pedimos a Jimena, nuestra operadora de hoy, la próxima tanda y ya retornamos con esta emisión 735 de Tiempo de Seguros.